OK. Salut. Alors, Alors, au revoir. au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bon Como punto número 4 tendremos anotar las conclusiones de nuestra investigación. Y recuerden, si nuestra conclusión fueron correctas, podemos formular una ley. Recuerda anotar cada uno de estos pasos para que puedas realizar un trabajo de investigación de calidad. Las teorías o las leyes formuladas durante esta investigación, en conjunto con unas herramientas básicas, nos ayudan a comunicar las informaciones de los científicos. Estas herramientas se conocen como modelos y prototipos. Se encargan de explicar cómo ocurre un fenómeno, un proceso o efecto, relacionando los datos obtenidos de nuestro experimento con las teorías ya estudiadas, como por ejemplo el átomo, que te voy a hablar de él a continuación, y te voy a plantear el modelo atómico propuesto por Bohr en 1913. ¿Sabías que existe una partícula muy pequeña que forma la materia y permite que los elementos no pierdan sus propiedades químicas? Pues sí. Esa partícula es el átomo. El átomo está formada por dos partes principales. Una parte muy pequeña que está ubicada en el centro de la misma y se le conoce como átomo. En el átomo se encuentran a su vez dos partículas más. Unas que presentan carga positiva, conocida como protones, y otras que presentan una carga neutral, conocida como neutrones. La segunda parte está ubicada alrededor del núcleo y está formada por electrones que presentan carga negativa. Los mismos orbitan alrededor del núcleo. ¿Te gustaría conocer cuál es la forma básica de un átomo? Pues acompáñame. Como te dije anteriormente, el átomo está formado por dos partes principales. La primera está ubicada en el centro y se le conoce como núcleo. En el núcleo encontramos dos partículas más, unas con cargas positivas, conocidas como protones. Y otras con carga neutral, conocidas como neutrones. La otra porción del átomo está alrededor y es la más grande. En ella se encuentran una serie de elementos conocidos como electrones. Estos electrones presentan carga negativa. La interacción de los protones con carga positiva y de los electrones con carga negativa es lo que permite la unión del átomo. Como ya dijimos, el átomo forma parte de la materia, pero ¿qué es la materia? La materia no es más que todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Posee masa, volumen, densidad, como por ejemplo el universo, una flor, el cuerpo, este escritorio, en fin, todo lo que nos rodea. La materia está formada por elementos. Estos elementos están presentes en los organismos vivos y son el oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno. Y cuando se unen, forman el 96% del cuerpo humano.
En los organismos no vivos, estos elementos se encuentran en una proporción inferior. Los elementos que se encuentran en los organismos vivos raramente lo podemos ver en la Tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, Neurona? Así es. Ismael Rodríguez, desde Herrera, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede dividir la materia? Excelente pregunta, Ismael. La materia se puede dividir en dos partes, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas en donde las sustancias no se pueden separar aunque se les realicen procedimientos físicos. Las mezclas homogéneas son aquellas en que tendremos dos sustancias unidas extremadamente que no podremos identificar cuál es una ni cuál es la otra. Por el contrario, en las mezclas heterogéneas podremos describir cuál es una y cuál es la otra. Un ejemplo de mezclas homogéneas es el agua de mar. Un ejemplo de mezclas heterogéneas es la unión del agua y el aceite. También, cuando vamos a la playa, podemos identificar cuál es el agua y cuál es la arena. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es. Nayelin Bautista, desde el Ensanche Quisqueya, nos envía lo siguiente. ¿Cómo podemos diferenciar un objeto o elemento de otro? Muy bien. Esta diferencia es gracias a las propiedades que presenta la materia. Estas pueden ser físicas o químicas. En las propiedades físicas podemos describir un objeto como es su forma, su color, su textura, densidad, entre otros. Dependiendo de la valoración de las propiedades físicas, también se pueden dividir en cuantitativas, cualitativas, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades cuantitativas, como su nombre lo indican, son aquellas que valoran un número o una unidad, como por ejemplo la masa y el volumen. Las cualidades cualitativas son aquellas propiedades o comportamientos que podemos estudiar en un objeto, como por ejemplo la textura o el color. Las propiedades extensivas van a depender del tamaño del objeto, como la masa o el volumen. Y las intensivas no dependerán del tamaño del objeto, como es la densidad. Las propiedades químicas se refieren a los cambios que podemos ver en la composición de la materia y están relacionados con la interacción de una sustancia u otra, como por ejemplo la corrosión, que no es más que la oxidación de un hierro. ¿Vamos bien hasta aquí, Neurona?